saludar a alguien. Para los que nos están viendo en internet, hoy es un día de mucha lluvia en Rosario. Está pronosticado lluvia para todo el día. Así que es un lindo día. Algunos vinieron mojados. Pero es un hermoso día el que nos ha tocado. Si está pegajoso el hermano, dele un abrazo más fuerte, así lo seca. La demanda de los hijos de Dios es manifestar la gloria del Padre. Esa es la demanda. Y por causa de la demanda, tenemos que echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo que te deprime, todo lo que te hace vivir en el pasado o en el presente y empezar a vivir en el tiempo correcto de Dios. Hoy vamos a hablar, ya le digo el título, no sé si está acá, mire qué grande. De Cristo es su iglesia. Cristo, la iglesia, podríamos decirlo en palabras mucho más sencillas, Cristo es la iglesia en la tierra, o la iglesia es Cristo en la tierra. ¿Sí? Somos su cuerpo, somos la vida del Hijo de Dios, somos una expresión constante de lo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y sus hijos su expresión. La manera de expresar a Dios es a través de los hijos, no de prédicas, no de información, no de placas, no de... A veces pensamos que estamos evangelizando porque ponemos un texto en el Facebook, está muy bien, sígalo haciendo, pero no es un trabajo evangelístico. Nuestro trabajo evangelístico es ser carta leída, que las personas puedan leer en mi vida la vida del Hijo de Dios. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, verso 17, y por eso es tan importante el prójimo, y por eso hay tanta importancia, o Dios nos pone tanto énfasis en el prójimo, en mi vida, en lo que debe suceder en mi vida, pero también en la vida del prójimo. Somos iglesia, tiene que existir la expresión de Dios, tiene que Dios ser visto en nuestra vida, y ese es el interés de Dios, ese es el negocio de Dios en la tierra, que los hijos puedan expresarlo, que en la iglesia pueda verse Él mucho más claro. Por eso es importante, mi hermano, por eso es entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso es necesario empezar a tomar decisiones para ser mucho más exactos. En todos estos años hemos hablado de la exactitud en la palabra, de crecer. Justamente el domingo en nuestro aniversario iniciábamos una palabra que es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que predicamos. Esta es la palabra que predicamos. De ser exactos, de ser correctos. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Dice el 17, y vamos a ir parando mucho. Va a ser casi una prédica expositiva. Pido que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Dios. Esto lo venimos hablando durante mucho tiempo. La intención de Pablo para la iglesia de aquel lugar era, nuestro deseo es que lo conozcan más. Nuestro deseo es que vivan expresando y viviendo en una inteligencia espiritual, en una inteligencia no humana, sino espiritual, entender y comprender lo de Dios. Le pido a Dios, dice el Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación del pleno conocimiento, no conocer algo, sino saber algo de Dios, sino que Pablo estaba anhelando y deseando y orando y clamando para que los hijos espirituales tengan un completo
conocimiento de Dios. Y siempre decimos que este es nuestro deseo para nuestra familia, para los hijos, para el matrimonio. Es necesario conocer más a Dios. Es necesario seguir, no quedarnos con algo que he conocido, sino que los hijos de Dios crecen en el conocimiento de aquel que los diseñó y que tiene una demanda sobre nosotros. 18. Habiendo sido iluminados los ojos del entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a una esperanza, pero no podemos conocer el llamado si no conocemos a Dios. No podemos conocer a qué he sido llamado, cuál es la demanda sobre mi vida, sobre la iglesia. Dijimos que la iglesia, fíjese qué poco, ¿no? La iglesia no está llamada a enseñar de Dios. La iglesia no está diseñada para mejorar la vida de las personas, aunque mejorar la vida está en el proceso también. La iglesia no está llamada a contar historias bíblicas. Está llamada a ser Cristo en la tierra. ¿Sí? Es una demanda demasiado alta. No sé si usted llega a comprender o llega a tener el temor que tengo hoy yo. Estamos llamados a ser Cristo en la tierra, la expresión del Padre de gloria a través de la realidad de la iglesia. Por eso, el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo era, bueno, que te conozcan, que tengan un pleno, este es mi deseo, que tengan un pleno conocimiento de Él. Que sean iluminados en el entendimiento para poder comprender la demanda. La demanda es Cristo en la tierra. La demanda no es ser parecido. Ayer hablábamos en Los Hombres mencionábamos una frase que escuché en la radio de Fabián Liendo, ¿no? Tenemos algunos cortos de algunos pastores y él decía, Dios no busca nada parecido. Es más, lo dijo aquí una vez que lo invitamos. Él no busca nada parecido. A veces nosotros queremos parecer o replicar las obras de Jesús. Y Dios no nos llamó a hacer las obras de Jesús porque si no, no lo hubiese aplastado en la cruz. Lo hubiese exaltado hasta lo sumo para ser alguien que nosotros imitemos lo que Él hacía. No estamos llamados a imitar, porque esa imitación, el pastor Fabián hablaba de que esa imitación nosotros le llamamos buenas obras. Entonces, como hago cosas buenas, estoy haciendo la obra de Dios. Porque me estoy portando bien, soy un buen hijo de Dios. Porque estoy haciendo las cosas que a mí me parecen y la iglesia no está llamada a imitar lo de Dios. Y cuando conocemos, esto es lo que hablaba Pablo, cuando conocemos, tenemos un pleno conocimiento de Cristo, es donde comprendemos cuál es nuestro verdadero llamado. Y nuestro verdadero llamado es ser Cristo en la tierra. El pastor cuando estuvo acá nos contó una breve historia que la mencioné ayer con los hombres. Y esta historia hablaba de una mujer que había perdido a su hijo. ¿Sí? Su hijo se había extraviado y durante meses, ¿sí?, lo buscaron. Incansablemente la policía, los bomberos, la sociedad hizo búsquedas. Hasta que descubrieron que en un orfanato había un chico que era un calco. Si no hubiese sido porque en el orfanato conocían la historia del chico, hubiesen dicho, este es el hijo de la mujer. Este es el hijo de la madre. Pero como tenían el historial, sabían la historia de dónde venía, cuáles habían sido sus padres, cuál era su realidad, entendían que no era el hijo perdido, pero era exactamente igual. Y llaman a la madre como diciendo, bueno, mostrémosle al chico. Y llega la madre y la madre se emociona, lo abraza, rompe en llanto y dice, es increíble, este niño es igual, es un calco, es igual a mi hijo, pero no es mi hijo. Los hijos de Dios no estamos llamados a imitar lo de Jesús, no estamos llamados a
le resucitó de los muertos y lo hizo sentar a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Este es el poder que lo resucitó, que experimentó. Ese es el poder que vive hoy en la iglesia. 21, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, también, sino en las eras venideras. No solamente en este tiempo, sino en el próximo. Cristo ha sido puesto sobre toda autoridad. Sobre toda autoridad. Ese es el poder que lo resucitó de los muertos. Y lo pone, dice que Dios lo puso a su diestra, sobre todo principado, sobre toda autoridad. 22. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es Cristo, es su cuerpo manifestándose. Hoy podríamos decir de manera muy sencilla que Cristo se está manifestando a través de la iglesia. Cristo será visto a través de la iglesia. Y lo que decía aquí Pablo, también Juan lo vio. Esto lo hemos mencionado mucho en Apocalipsis, cuando él escucha la voz del amado. Cuando él se da vuelta para ver quién era el que hablaba, quién era el que le daba una demanda. Juan en Apocalipsis está recibiendo una demanda y él se da vuelta para ver a Cristo. Pero lo primero que ve es la iglesia. Dice que ve las iglesias y en medio de la iglesia a Cristo. Incluso a Juan en lo eterno le fue imposible ver a Cristo si no era a través de la iglesia. Dice que en Apocalipsis Juan fue tomado, es el único libro que fue escrito en lo eterno, en el cielo, en Dios. Dice que Dios lo toma y lo hace ver lo de él. E incluso en Dios, en lo eterno, la única manera de verlo a Cristo, al anciano de días, al anciano de todos los días, solo fue a través de la iglesia. Cuando leemos el relato vemos que ve la iglesia y en medio de la iglesia pudo verlo a él. Esa es la iglesia que Dios diseñó para esta tierra. Claro, cuando la vemos con ojos humanos a la iglesia nos duele todo, ¿sí? Y la verdad que sí, le falta un montón a la iglesia. Pero Dios la ve perfecta. Y nosotros tenemos que crecer en esa perfección. En este proceso de desechar, o hablábamos el domingo, de permitir que la palabra, que no es información, es la vida, pueda circuncidarnos de todo lo que no es Dios. No de todo lo que no le agrada a Dios, de todo lo que no es Dios. Porque incluso hasta lo bueno que no es de Dios es un trapo de inmundicia, dice la palabra. Todo lo bueno que yo pueda hacer o maravilloso que las personas puedan ver en Ezequiel y decir, no, Ezequiel, esto es maravilloso, es un trapo de inmundicia delante de lo que verdaderamente Dios quiere hacer o de lo de Dios. La cual es su cuerpo, dice, lo ha sujetado todo bajo su autoridad, ha sujetado todo bajo su persona, ha sujetado todo bajo la autoridad de la iglesia. Por eso la demanda no es ser parecido, la demanda no es informar de Dios, sino que la demanda es que Cristo sea visto en nosotros. La iglesia es Cristo en la tierra, Cristo en la tierra. Y dice su cuerpo, que habla que es la iglesia, dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La iglesia es la plenitud de Cristo. No es parecido, no es algo bueno, no es algo que tenemos que imitar, no es algo que le tiene que gustar a la gente. No, la iglesia son los hijos de Dios,
viviendo para hacer la voluntad del Padre, es la plenitud de Cristo. Ese es el costo o la magnitud, mejor dicho, de la demanda. Dijimos que el Evangelio que predicamos no es información que transmitimos, sino una vida en expansión. Si yo entiendo la autoridad que me habita, voy a poder tener esto que nos hablaba la palabra cantada, ¿no? En este tiempo hemos avanzado en una palabra que en canciones que nos predican también. Decir, mi ansiedad la dejo en Él, mis preocupaciones la dejo en Él. Todo lo que sé que no colabora con la magnitud del llamado que he recibido, lo dejo en Él. Hay cosas que las vamos a poder modificar o que Dios nos va a dar la autonomía o la autoridad para poder cortar. Y hay cosas que tendremos que descansar en Él. Ayer lo hablábamos en una comida íntima y privada. Hay cuestiones que le vamos a preguntar a Dios y Dios no nos va a contestar. Pero podemos descansar que Él tiene un propósito. Podemos descansar que Él nos ama. Podemos descansar en que Él está en cuidado de todo. Él no va a estar en cuidado de todo, sino que Él está completamente en control de todo. Los hijos son la expresión de Cristo. No muestran a Cristo, no hablan de Cristo solamente, no enseñan de Cristo, sino que son Cristo en la tierra. Hay una expresión de Cristo que tiene que ser a través de tu vida. Que tu familia lo va a ver a través de tu vida y quizás no lo verá a través de la vida de otro. Y esta la magnitud de la demanda nos tiene que hacer pensar y decir si realmente estoy cumpliendo o estoy siendo realmente Cristo en mi matrimonio, estoy siendo Cristo en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en donde estoy, en la sociedad donde estoy funcionando. Y seguramente te mirás al espejo como me miro yo y digo, la verdad que a Cristo le duele todo. Para entender que Dios está en control de todo. Abandonarnos, no sé si la palabra correcta es abandonarnos, pero la voy a decir, abandonarnos en la mesa del artesano. De ese artesano que lo hace todo nuevo. De ese artesano que cuando tuvo que hablar con el profeta le dijo, si un alfarero pudo agarrar y hacer una vasija otra vez, ¿cómo yo no podría hacer lo mismo con mis hijos, con mi pueblo? ¿Cómo Dios no me podrá hacer una nueva criatura o formar la vida de su hijo en mí? Claro, cuando nos vemos que nos faltan muchas cosas. Y a veces tenemos esas crisis de decir, no estoy a la altura de la demanda. Pero ¿sabe qué? Dios está en control de todo. Y tenemos que abandonarnos en las buenas manos del alfarero, en las buenas manos del artesano, aquel que nos moldea a su imagen y a su semejanza. Por eso el otro día me tocó hablar en una boda y le decía, no somos copia de nada. Dios no quiere que seamos copias. Porque a veces pensamos que ser cristiano tengo que hablar como alguien, tengo que vestirme como alguien, tengo que hacer las cosas que hace esa persona que me hizo conocer a Dios. Y Dios les encanta las individualidades, les encanta la personalidad que ha depositado en nuestra vida. Claro, una personalidad, sentimientos gobernados por Él. Necesitamos expresar el Cristo que será transmitido a través de tu vida, que no va a ser igual al mío. Es el mismo Cristo, pero son diferentes, es la misma gracia expresándose de una manera diferente. No soy copia de nadie, no sos copia de nadie. Y si nos hemos equivocado en algún tiempo, es tratar de imitar algo. Porque dijimos al principio, Dios no busca una imitación. Pudiendo tener el original, ¿quién compra una copia? ¿Usted compraría una copia si tiene a disposición un original? Claro, uno va por la copia quizás por el precio. Es un precio que está pagado. Pudiendo vivir en el original, tratamos de ser una copia barata y una copia reprobable por Dios, desechada por Dios. Pablo le dice a Timoteo,
traza bien la palabra de verdad. Dijimos que la palabra en Juan 1:1 nos habla de que la palabra estaba en Dios y era Dios. La palabra es viva y eficaz. Hablábamos el domingo como una espada de doble filo, viva y eficaz. No es información. La palabra nos moldea porque es una vida. Es algo que se está moldeando de adentro para afuera. Claro, lo primero que hemos querido hacer con las personas, y lo digo por error propio, es cambiar el exterior. Uno trata de vestirlo. Viene alguien que conoce a Dios y le ponemos una pollera más larga, le ponemos una blusa más suelta y tratamos de vestirlo y lo peinamos mejor. Conmigo no lo van a poder hacer, pero me resisto a eso. Pero tratamos de mejorar el exterior como si el exterior iría transformando de afuera para adentro. Y el Evangelio de Cristo no transforma de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Hemos querido, los ingleses cuando hicieron un trabajo maravilloso, ¿no? Pero cuando iban a evangelizar, iban a la India y te vestían a un indio con corbata, saco. El inglés estaba más desubicado, pobre indio. Pero bueno, era lo que entendíamos, a veces tratar de imitar, tratar de corregir las palabras, tratar de vestir un poco mejor o tener una apariencia mejor, porque somos cristianos y las personas tienen que ver en nosotros a Cristo. Pero no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Este evangelio es algo que nos va moldeando, es algo que nos va circuncidando a través de esa vida que está dentro nuestro. Pero para conocer la vida, el anhelo pastoral, del liderazgo, el anhelo de la congregación, siempre tiene que ser conocerlo más a Él. Es la única manera. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia, con prontitud, ¿sí? Apurate en esto requiere urgencia. Presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero la manera de estar aprobado, Ezequiel está reprobado, ¿sí? Ezequiel está reprobado, puede ser más bueno, puede vestirse mejor, puede hablar más correcto, puede en algún tiempo aprender a predicar, pero no estoy aprobado por mí mismo. Ezequiel será siempre reprobado porque Ezequiel sigue siendo Adán. La única manera de ser aprobado delante de Dios es ser Cristo en la tierra. Es que Dios pueda ver a su Hijo en mi vida, quizás no como yo me gustaría ver todo completo, pero en un proceso de perfección. Cristo en nosotros es un proceso de perfección de adentro para afuera. La palabra circuncidando, tallando como el artesano, tallando un trozo de madera para que pueda revelarse la imagen que siempre estuvo en ese interior y que el artesano pudo mostrar. Procura con prontitud presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y cuando habla de vergüenza, habla también de la palabra. Dice, traza bien la palabra. En versiones, en una versión dice separa, ¿sí? Y la imagen es como un albañil. No sé si alguno vio un albañil cortando un ladrillo para que encaje en un lugar, ¿sí? Esa es un poco la imagen y la intención de la palabra expresada. Yo lo he intentado muchas veces, me ha salido y otras veces horrible, pero uno lo ve al albañil experimentado que agarra, ¡tac! Y uno dice, parece que le pasó la moladora. Y el trazar la palabra habla de la vergüenza en no trazar correctamente la palabra. Porque la palabra es Cristo. Y Cristo no es harina que me dan para una preparación, ¿sí? Entonces me dan la palabra, entonces la palabra, media dura la palabra, voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, le agregamos agua y hacemos un pan. No. La palabra es el pan de vida eterna, ¿sí? La responsabilidad que tenemos es tomar ese pan y no adulterarlo. La responsabilidad que tenemos es no adulterar lo que nos ha sido dado.
la responsabilidad que tenemos es presentar una iglesia en esta sociedad no adulterada, no una imitación, no algo parecido. Por eso Pablo le dice, presentate como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Sí, que elige bien la palabra de verdad. Y continúa el 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿sí? A lo antidios, a lo que no es Dios. Y a veces vemos palabrería y decimos, bueno, debe estar hablando de lo que hablan entre ellos, ¿sí? De lo que hablan constantemente. No está hablando, sigue hablando de la palabra, y la palabra adulterada como palabrería. La palabra, sí, mejorada, porque nosotros, para Dios es adulterado, para nosotros es mejorado, ¿sí? Che, esta palabra es media dura, no, acomodala un poquito, si le ponemos acá, hacemos un chiste por allá, si lo amasamos un poquito más, le damos un golpe de horno, le ponemos jamón y queso, usted sabe, agarra, viste, el pan de campo, le pone queso, ¿sí? Jamón serrano, ¿lo mejoramos? Pero para Dios no lo estamos mejorando. No tenemos que hacer un evangelio más atractivo a las personas, porque no hay nada más atractivo que el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo tiene vida, es eficaz y tiene un poder, ese poder de resurrección habita en esa vida. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, una versión más antigua no, basada en las más antiguas, pero es un poco más moderna, es la BTX, y nos habla de que conducirán a la impiedad, a lo que no es Dios, a lo antidios, dice, producirán más crecimiento, dice. No dice conducirán, dice producirán más crecimiento, y uno dice, más crecimiento es lo que quiero. No, más crecimiento de la impiedad. No habla más crecimiento de la vida de Dios, sino que más crecimiento de la impiedad. La palabrería, la palabra adulterada o mejorada, ¿sí? o aditiva, con aditivos especiales que a veces le ponemos, nos conducirán cada vez más a un crecimiento de la impiedad en nosotros. Y puede ser, y cuando hablamos de transmitir la palabra, volvemos a repetirlo, no es solo predicar. Por supuesto que en el predicar y cuando cantamos las canciones tenemos que cantar lo de Dios. Hablo de que somos carta leída. Y si yo soy una carta leída que no expresa a Dios, soy una palabra adulterada. Hoy el mensaje en esta tierra son los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos la palabra, somos el mensaje. Decimos, el mensaje es una prédica, no. El mensaje, somos los hijos de Dios trabajando, somos los hijos siendo papá, siendo mamá, somos los hijos en la facultad, somos los hijos en la calle, somos los hijos en la congregación. La palabra, el mensaje, no es lo que predicamos lo predicamos entre nosotros, por supuesto que tiene que ser correcto, elegir las palabras, entender que no la adulteramos, pero estamos hablando de adulterar. Él decía, presentate vos aprobado. No le dice predicar correctamente, le dice presentate vos aprobado. ¿Cómo me presento aprobado? Con un mensaje, que mi vida sea el mensaje no adulterado. La manera de estar aprobado delante de Dios es que las personas puedan leer en mi vida. Como decía Pablo, ustedes son cartas leídas, nuestra confianza en ustedes es que hemos escrito lo de Dios en ustedes, y lo de Dios en ustedes puede ser leído por todos. Soy carta leída. La gente puede ver lo de Dios, puede ver lo de Dios adulterado, o puede ver lo de Ezequiel. Lo de Ezequiel, lo de Dios adulterado, o lo de Dios, es una carta leída. Las personas podrán ver el mensaje, pero ¿qué mensaje están recibiendo? ¿Un mensaje adulterado? ¿Un mensaje correcto? ¿O están leyendo el mensaje de Ezequiel? Porque carta leída somos. A veces podría llegar a ser sencillo mostrar a alguien predicando correctamente, ¿sí? O que me vean siempre vestido, o hablar correctamente siempre.
pero realmente es una vida que es constantemente. Quizás podré imitar y con la imitación podré evangelizar a muchos, y vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Es reprobable lo que estoy diciendo. Con una buena imitación o tratando de imitar algo que pueda llegar a ser leído en mi vida, puedo llegar a evangelizar, y vamos a poner comillas, ¿sí? Otra vez, a muchos, pero perderé a los míos. Porque los míos no le voy a poder dibujar el mensaje. Los míos van a ver quién es realmente papá. Y van a leer un mensaje distorsionado de Dios. Y me verán a mí tratando de forzar y decir, no, esto es Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán o producirán más crecimiento. Me gusta esta versión. Más crecimiento de la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Habla que la palabrería o la palabra adulterada, o sea, la persona que vive lo de Dios distorsionado, es una gangrena para los demás. Es grave, ¿no? Es una gangrena para los demás, porque los demás verán un evangelio distorsionado en mi vida. Y esto no es un reto y no es un llamado a mostrarnos perfectos a la sociedad, porque no lo somos, sino a permitir que Cristo moldee nuestra vida y dejar de resistirnos, porque muchas veces yo me encuentro y me veo resistiéndome a lo de Dios. Y a veces las personas dicen, pero usted es pastor, ¿no? Ya la tiene clara, ¿no? No la tenemos clara. A veces también nos seguimos rehusando a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que Él quiere sacar y lo que quiere moldear y lo que quiere corregir. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, y acá menciona a 2 amigos, 2 hermanazos bárbaros. Las hermanas que estén por dar a luz tienen 2 nombres preciosos. Himeneo, no sé si lo van a anotar, yo creo que hoy no tienen problema para anotar. Sé que con Estefanía era Steffi, y hicieron un lío bárbaro que poner Estefanía, ¿no? Hoy creo que le podés poner cualquier nombre, le podés poner payaso plin plin y lo van a hacer igual, no van a tener problema. Pero así que no va a tener problema en poner Himeneo o Fileto. No sé si son buenos referentes, ¿no? Para poner nombre, pero bueno. Y aclara, se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Por eso es tan importante entender que no somos parecidos. No estamos llamados a replicar lo de Jesús. Ayer uno de los chicos dijo algo muy interesante. Estábamos en la reunión de hombres. No recuerdo cuál de los chicos eran, pero eran de los grandotes, ¿sí? De los que miramos así. Nosotros somos re altos, ¿viste? Pero estos son muy altos. Miramos así. Por eso el piso es así, le decía a la hermana, a Roxy ayer, le digo, el piso es así para que nosotros cuando son más altos nos pongamos del otro lado. Entonces te tenemos en otra perspectiva. Ya Rosy la tenía mirando a los ojos, que Rosy tiene una cabeza más que yo. Bueno, era uno de estos chicos y él nos contaba esto, ¿no? La intención de Dios a través de lo que predicamos y de lo que hablamos. Lo invito a la reunión de hombres, muy interesante. Todos aportan y la verdad que hay un crecimiento interesante. La palabra, y podemos crecer uno de los otros, esto es muy bueno, muy bueno. Dijimos, la palabra no es tomar harina y hacer pan, es el pan. No requiere mi pericia para ser preparada, ¿sí? Mi vida no tiene que ser preparada, ni el mensaje que transmito verbalmente no tiene que ser preparado, necesita mi pericia. Requiere mi entendimiento para no ser adulterado, ¿sí? Tenemos que entender que mi vida no tiene que ser adulterada. En el nuevo pacto, la manifestación de Cristo es a través de nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Dijimos, el cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Entendemos que somos Cristos, indivisibles,
Cuando entendemos que somos indivisibles a Cristo, no es algo que mostramos o que moldeamos nosotros, sino es algo que Dios está moldeando. Cuando entendemos que no somos indivisibles, que somos una misma cosa, que somos Cristo en la tierra, no algo parecido, entendemos que Él nos hizo ministros, y ayer Miguel hablaba de esto, hemos sido ministros de un nuevo pacto. Y ministro es el que ministra, el que da. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Él mismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. O sea, no me hizo un ministro de letra, de información. Me hizo un ministro de espíritu, ¿sí? Donde las personas pueden recibir de ese espíritu que habita en tu vida, de esa esencia. Fíjese cómo acá Pablo nuevamente vuelve a aclarar. No somos ministros, pero no de la letra, no de la información, no de lo que está escrito, sino realmente del espíritu. Y aclara, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y para terminar, tendríamos que seguir, pero vamos a hacer precio y lo vamos a hacer económico. Hoy estamos en tiempo de buscar precio, así que vamos a hacerlo económico. Dice Juan capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. No dice muchos frutos, dice que lleven mucho fruto. El fruto que tenemos es la vida del Hijo de Dios, que puede manifestarse en bondad, en sabiduría, en compasión por los demás. ¿Sí? Hay distintas expresiones, pero el fruto que tenemos es un fruto y es su vida. Y dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Damos frutos y es glorificado también el Padre cuando entendemos que estamos en Él. Los hijos de Dios no, o mejor dicho, avanzan a esto, ¿no? A no decir, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron? Yo dije un montón de veces, no, hay que hacer la voluntad. Por más que no me guste, tengo que hacer la voluntad de Dios, no me queda otra. La tengo que hacer. Porque Él me manda a hacer esto. Y hablábamos de demanda en el llamado, y la demanda parece como algo que hemos sido mandados. Tenés que hacerlo como en la vieja escuela, ¿no? Mi mamá tenía una frase, lo mencioné hace algunos domingos, ella tenía una frase muy cariñosa para que yo obedeciera y era, si no te reviento. Era una mamá así con la cara transfigurada, ¿sí? Mostrándote todos sus dientes hasta las últimas muelas, diciéndote, o lo haces o te reviento. Hablábamos también de la tía Lidia, ¿no? que tenía una frase muy linda también, que le decía a su hijo, yo te di la vida y yo te la voy a quitar. ¿Sí? Entonces, ante tal tamaño de profetas que hemos tenido, bueno, como hijo dice, tengo que hacer la voluntad de Dios porque si no me va mal. Y se imagina a mamá diciendo, te reviento. ¿Sí? Y nos imaginamos a Dios diciendo, hacé mi voluntad porque te reviento. Y uno dice, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no Dios me revienta. Tengo que hacer la voluntad de Dios porque si Él me dio la vida, Él también me la quita. Es así. Pero no es correcto. Los hijos de Dios no hacemos la voluntad porque hay que hacerla. Los hijos de Dios avanzan al tiempo y al estatus de amar, hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no se esfuerzan, sino que los hijos de Dios producen lo de Dios. Por eso cuando dice que en esto se glorifica mi Padre. ¿En qué? En que lleven muchos frutos, en que sean mis discípulos. Y cuando dice muchos frutos habla del pámpano, habla de la vid, y habla de que el fruto es parte de la vid. O sea, todo lo que producimos es parte de en quién habitamos, o quién habita en nuestra vida, quién lo produce.
Y después continúa, el 15 dice, no los llamaré más mis siervos, sino mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace mi Señor y yo les he contado todo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y este es nuestro clamor, este es nuestro anhelo, no, que mis hijos no vean algo parecido a Jesús? No me interesa que mis hijos me vean y digan, la verdad que papá es bueno. Quiero que puedan ver a Dios en mí, porque será la única manera de ser carta leída para ellos. Porque conocerán mi lado bueno y mi lado malo, ¿sí? Me verán bien algunos momentos y me verán otros momentos mal. Me verán algunos momentos exuberantes de alegría y alguna vez me verán triste. Ahora, si pueden ver a Cristo en mí, no importará si estoy triste o estoy alegre, si tengo mucho o tengo poco. Ellos podrán ver la vida que me habita más allá de las emociones. Hola, ¿está acá? ¿Está acá? Si yo no soy parecido a Cristo, si yo soy Cristo en la tierra, a pesar de todo lo que todavía tiene que ser exterminado de mi vida, todo lo que Dios tiene que quitar de mi vida, mis hijos me verán triste o alegre, me verán con mucho o con poco, pero podrán ver la vida que me habita, no verán mi temporalidad. Ahora, si yo soy mi propia carta leída con mi propio mensaje adulterado de lo de Dios, cuando me vean triste verán que mi mensaje fracasó. Cuando me vean alegre verán que es un mensaje exitoso. Cuando tenga mucho dirán gloria a Dios, y cuando papá tenga poco dirán la verdad que este mensaje no nos sirve, papá. Está bueno lo que predicás, está lindo, pero no nos sirve. Porque podemos ver tu mensaje temporal y tu vida temporal. Y la verdad, hoy vivimos en una generación que no quiere copiar cosas que no les gustan. Por eso nuestros hijos, nuestra familia, la sociedad, no tiene que ver una imitación burda de Dios, sino que tiene que ver a Dios. Y hoy me dirás, pastor, vos no sabés por las cosas que estoy pasando. Decía una canción recién hace poquito, he hecho toda mi ansiedad sobre vos. Pero vos no sabés, pastor, lo complicado que estoy en mi matrimonio. Mire, con los años entendí que la consejería pastoral era mucho más fácil. Era las palabras de Jesús, busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios está en mi vida. Busquen de hacer su voluntad. Busquen de expresar el mensaje correcto. Busquen de vivir la vida correcta. No vamos a ser perfectos de un día para el otro, pero estamos en un proceso, en medio de un llamado y de la demanda del llamado, ¿sí?, a ser iglesia, a ser Cristo, y a que ese poder de resurrección se manifieste en tu vida y en mi vida. Vas a poder estar triste y orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Vas a poder estar alegre y poder transmitir de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y los tuyos no verán un mensaje fraudulento, porque el mensaje fraudulento, como le decía Pablo a Timoteo, carcome, destruye. Pero la palabra, el Espíritu realmente vivifica. Aunque vos te veas mal, aunque vos estés pasando un proceso complicado, aunque a muchos no nos gusta hablar de procesos, aunque estés pasando una situación difícil, echamos nuestra ansiedad sobre Él. Depositamos todo lo que somos en Él, porque es su vida manifestándose en nosotros. Amén. ¿Le parece si oramos y cantamos? Señor, gracias te damos. Señor, te damos gracias porque vemos la magnitud de tu llamado, pero nos vemos imperfectos, nos vemos con dificultad para ser realmente una carta leída. Para que en mi vida puedan leer una palabra correcta, un mensaje correcto. Pero sé, Señor, que también nos das sabiduría espiritual. Pablo le decía a estos hermanos maravillosos, le decía, mi deseo, mi anhelo, mi oración es que lo conozcan más, que tengan inteligencia espiritual, que puedan tomar decisiones correctas, que puedan entender al conocer a Dios la magnitud del llamado que han recibido, que es ser Cristo en la tierra. Y al recibir el magnitud del llamado y entenderlo,
vemos nuestras imperfecciones, vemos nuestras bajezas, vemos todo lo que no puede cumplir con ese llamado. Pero lo bueno es que no es tu trabajo. Lo bueno es que no es mi trabajo, no es ni siquiera el trabajo de la pastoral. Es el trabajo de Cristo en nosotros. Somos parte de una vid y expresamos la vida que nos atraviesa. No tiene mucha importancia el pámpano. Pero si el pámpano está unido a la vida de la vid, el pámpano produce fruto. Si no está unida a la vida de la vid, el pámpano es el mismo, tiene las mismas características, es igual, pero no produce fruto. Y en esto es glorificado nuestro Padre, en que demos mucho fruto, en que su vida se exprese a través de nosotros, en entender que no van a ser mis méritos. No pienses, sé que muchos estamos pensando, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo estoy a la altura de la demanda del llamado? No es tu trabajo, no es mi trabajo, no es lo que yo pienso que puedo llegar a ser. No es algo que puedo estudiar o es algo que me pueden enseñar. Es algo que entiendo que Dios lo está haciendo. Y es simplemente eso, entender que Dios lo esté haciendo, aunque me mire con los ojos terrenales y me vea que me duele todo, que me falta todo, que está todo roto en mi vida. Dios te ve a través de su Hijo y ve todo perfecto. Ve todo genial para expresar su vida. Esto es lo maravilloso, que en mí está todo roto, pero en Dios está todo resuelto. Y esto es glorioso. Mira, no sé qué va a pasar mañana, pero en Dios está todo glorioso. No sé lo que va a pasar hoy, pero va a estar todo maravilloso, porque es Dios en nosotros. Porque en Dios está todo resuelto. Porque los hijos de Dios viven en esa victoria de la cruz, esa victoria eterna, en esa manifestación de gloria constante. Padre, te pedimos que nos des sabiduría espiritual y nos des el deseo de conocerte más y de comprender este llamado que hoy es un misterio. Es realmente un misterio ser Cristo en la tierra, sin opacar mis cualidades, entendiendo que Cristo quiere manifestarse a través de las cualidades que Él mismo precargó en mi vida. Que no soy una copia de nadie, que no tengo que imitar a nadie, ni a Jesús, ni a los pastores, ni a los ungidos, ni a nadie. Tengo que ser original en Dios y expresar lo de Él. Hoy es un misterio, pero sucederá. Sucederá. Señor, te doy gracias por mis hermanos y te damos gracias por esta casa, porque crecemos y deseamos crecer en el conocimiento de vos para cumplir y entender la demanda del llamado que tenemos, que es ser Cristo en la iglesia. Aleluya. Levanta tus manos por un minuto y alaba al Señor. Que tu vida, no solo cantando, sino el deseo de que mi vida sea de agrado a Dios, glorifique a Dios. No mires lo temporal, no mires lo que te falta. Mira lo que Dios ha depositado en tu vida. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te espero.